Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy es jueves 9 de octubre del 2025. Lo primero que voy a hacer es una denuncia pública. Para que ustedes sepan cómo se maneja una oficina de estilo, digamos, con gente que... Yo llegué hoy con esta remera, lo primero que me dijeron, te pusiste la remera, Ferrari cae 20%. Es decir, esto es descomunal, ¿no es cierto? No voy a decir quién, pero digo, no te puedes poner una remera que todo tiene que ver con mercado. Increíblemente mufa. Sí. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Oscar? ¿Todo bien? Bueno, hoy arrancamos un día particular. Habíamos arrancado con los mercados un poco mixtos, Japón al alza, digamos en líneas generales todo lo que es commodity verde a la baja, un dólar fortaleciéndose casi en 99, acuérdense el DXY, el DXY, que es el índice de monedas que mide el dólar contra una canasta muy grande, principalmente el euro. Estábamos en un 96 hace unas semanas, ahora 99, casi 100, ¿no es cierto? Esto para hacer el seguimiento, ¿por qué? Y porque también vemos que el oro cede un poco y demás. Y hoy tuvimos una charla de Powell que se junta un poco con el resultado de las minutas de ayer, que no fueron tan buenas. Ahora les comento, pero primero que nada, bienvenido, Martín. ¿Qué tal, Oscar? ¿Todo bien? Muy bien, bien. Contame qué te parece esto de Powell, porque hoy arrancó Powell diciendo no voy a hablar de lo que todos esperamos que hable, ¿no? Sí, porque estuvo en un evento de banqueros en Estados Unidos, que se hace una o dos veces al año, no recuerdo, y lo primero que dijo al entrar fue: no, quédense tranquilos, no voy a hablar ni de política monetaria ni de economía, así que nada destacable de hoy a la mañana. Bueno, esto parece que cambió un poco las cosas, porque el VIX, a partir de eso, acuérdense el VIX, que es un índice de volatilidad, con el cual muchas veces lo llamamos como el índice del miedo, muchas veces porque estas situaciones, ustedes recuerdan, estamos en una época en donde no tenemos datos, porque el gobierno sigue cerrado, el shutdown sigue vigente, no hay ninguna novedad al respecto al momento, y cuando no hay datos, el mercado se empieza a poner como... un poquito más nervioso, empieza a buscar un poquito más de protección, y lo que sucede, el VIX, como está construido, es una fórmula súper compleja, pero básicamente cuando los inversores toman más protección, el VIX sube. Cuando los inversores compran puts, básicamente, el VIX sube. Entonces, al estar ahora ciegas durante tanto tiempo, ya muchos inversores van a empezar a comprar puts, y es lo que te va a empujar la volatilidad del VIX al alza. Lo que tenemos de las minutas de ayer, acuérdense que nosotros tenemos una reunión de la Reserva Federal y después 15 días después aproximadamente salen las minutas. ¿Qué son las minutas? De alguna manera, un registro de las conversaciones. Como las actas de las empresas, de reuniones de las empresas. Exactamente, es como el acta de la reunión de directorio. Y en esa reunión lo que parece que estuvimos, digamos, y me parece que hay cierto consenso en esto, que fue un poco moderadamente hawkish. Sí. Estuvo en línea más o menos con lo que habíamos visto. Lo único por ahí destacable o nuevo te podría decir es que volvieron a señalar, mostrar cierta preocupación ante un posible rebote inflacionario para el año que viene. De alguna manera vemos como que tenemos por un lado este rebote inflacionario, una economía que ellos la ven como estable y dinámica. Pareciera ser que fue más una concesión lo de la reunión de septiembre que otra cosa. Sí, cuidado de vuelta porque tenemos... el propio shutdown. El shutdown no, tenemos el número de empleos que dio espantoso. El número de empleos que dio a un recorte de 911.000 empleos. Y lo que estamos viendo ya en un montón de datos, lo volvemos a repetir, ya lo hemos dicho muchas veces, los que están creciendo son las empresas más grandes. El resto de la economía parece quieta o moviéndose para abajo incluso. Y lo que sucede es que si bien el PBI está concentrado en estas empresas tan grandes, el 99% de los empleos le da al resto de las compañías. Eso es lo que estamos observando, que se ve mucha debilidad en ese sector de la economía, que además, como bien les acabo de decir, es el 99% de los empleadores. Así que me parece que viene por ese lado la primera baja de tasas y va a venir también por ese lado la segunda y la tercera probablemente que tengamos en octubre y diciembre. Tremendo, porque digamos la proyección es un poco de que en este contexto shutdown de por medio, habíamos hablado con Martín, más o menos 2 billones por día se pierde, ¿no? No más es o menos, joda. Sí, más o menos 2 billones por día en PBI. Bueno, atención. Ayer, por ejemplo, suspendieron al 46% del IRS, de los empleados de la agencia que no me voy a poner triste. Recauda los impuestos. En este caso... Pero sí, para que vean, ya a medida que van pasando los días, el gobierno intenta meter más y más presión para que se lleguen a acuerdo, entonces empieza a suspender a grupos muy grandes de empleados estatales para meterle presión al Congreso. Nosotros no tenemos, porque digamos, sí tenemos, Martín lo contaba la vez pasada, tenemos una historia bastante reciente, 2013, Obama y demás, pero no tenemos certeza cuándo termina. Ahora, lo que sí se decía la otra vez Goldman Sachs, me parece que tenía mucho sentido, el 15 de este mes viene el pago a los militares.
Y medio que esa es un momento donde demócratas y republicanos suelen poner las barbas en remojo y el acuerdo. Con lo cual, de alguna manera, el mercado está esperando que el 15 de octubre se pongan. Los mercados de apuestas lo están poniendo en precio. Ah, sí. El Polymarket y Kalshi lo tienen en esa fecha. Bueno, así que vamos a ver si los militares ponen las cosas en su lugar. Por otro lado, digamos, tenemos en un evento esta semana que fue para mí extraordinario, sobre todo que soy un admirador en muchos aspectos de la cultura japonesa, porque por primera vez en la historia Japón tiene una primer ministro mujer. Así es, una sociedad increíblemente machista como la japonesa. Fíjate cómo estarán las cosas que eligieron una primer ministro mujer por primera vez en su historia. Una señora que es nacionalista, parece ser conservadora, le dicen la dama de hierro japonesa, la Margaret Thatcher japonesa, pero que le gusta el pedal fiscal, digamos. O sea, en términos económicos es expansionista, le gusta el gasto público. Exactamente, esto hizo que cuando ganó la elección, que fue una sorpresa, dicho sea de paso, fue el primer gran fallo de los mercados de apuestas, de tanto Polymarket como Kalshi. Creo que es el primer gran fallo que Súper. Sí, bastante extraño, que la gente que ponía dinero apostando en un resultado le erró por bastante. Antes de la elección creo que estaban 80% a 20%, así que fue una gran sorpresa. Tremendo. Esto hizo que el mercado te respondió como responde a cualquier shock inflacionario, que es te sube el mercado de capitales. Esto por ahí es medio contraintuitivo, pero el mercado de capitales es un buen refugio contra la inflación en el largo plazo. Te cayeron los bonos, también típico de un ambiente inflacionario, y el yen se te debilitó muchísimo también, propio de un ambiente inflacionario. También es parte, esta gran debilidad del yen que vimos es también contraparte del DXY, que es una gran parte del DXY, el yen japonés. Es muy interesante porque, digamos, nosotros habíamos hablado hace algunos Wayful Talk atrás de Japón, 40 años sin crecer, y cómo además esto parecía ser un efecto contagio, porque estábamos viendo que otras potencias, quizás Estados Unidos, Francia, también se están japonizando. Así que vamos a ver si esto produce algún tipo de cambio o algún tipo de nuevo faro a seguir por las potencias. Sí, me parece más que nada va a ser interesante qué hace con los problemas típicos que viene arrastrando Japón hace 20 años, a ver si tiene un enfoque distinto. Más que nada el tema de la deuda japonesa, que es ya legendario a esta altura el nivel de deuda de Japón. A ver qué puede hacer con eso, y el resto, la demografía me parece que ya no hay demasiado para hacer. La economía japonesa parece estar en un espiral bajista que no parece haber demasiada solución a la vista. Desde otro orden de ideas, ¿no es cierto? Fue esta semana, pasó el día lunes, me corregirá Martín, vimos que las acciones de AMD volaron por el aire, ¿no? Como 20%. 35 la llegué a ver en un momento, sí. 35%, una cosa. Pero claro, digamos, están las personas buenas, los analistas buenos del mercado, y están los Martínez del mundo que buscan el costado oscuro de todo esto, ¿no es cierto? Y es muy interesante porque de alguna manera esto que parece un mega acuerdo entre OpenAI, acuérdense, la empresa que creó ChatGPT, y AMD, la empresa que le provee recursos para que ChatGPT funcione, hicieron un mega acuerdo. Esto para mí, todo para destacar. Sin embargo, hay algo oculto detrás. Sí, no es oculto, está bastante a plena luz del día. Es una economía, parece ser la de la inteligencia artificial, que es increíblemente circular. Las compañías se dan bolsas de dinero entre ellas. Yo te doy toda esta plata, dame chips. La empresa que recibe ese dinero dice, agarro todo este dinero, lo meto en un foundry, y el foundry se agarra y lo meto en un data center. Entonces parece ser que dinero que se pasan plata entre ellos. Sí, y cada vez que se anuncia uno de estos anuncios, los precios de las acciones saltan. Y a mí me parece que siempre el mismo dinero el que está dando vuelta. En el caso de AMD y OpenAI, el trato es medio extraño. Pero bueno, acá tomame que es medio oscuro, pero sí, por lo menos opaco. Sí. OpenAI le dice a AMD, te quiero comprar $70.000 millones en chip. Y AMD le dice, bueno, ¿cómo me lo querés pagar? ¿Cómo no? Son $70.000 millones. Acá está. ¿Cuántos ingresos tienes de tu compañía? Y pierde dinero por todos lados. Bueno, ¿cómo me vas a pagar? Y OpenAI le dice, bueno, vamos a hacer un trato que va a hacer saltar el valor de tu compañía en cientos de miles de millones de dólares. Yo me quedo con una parte de las acciones y me das los chips, y vos quedate con el resto de la ganancia. Y AMD le dijo que sí. Entonces, básicamente OpenAI le compró sin dinero el 10% de las acciones de AMD,
AMD además le da chips que todavía no tiene, que los tiene que fabricar, le va a dar chips. Y por este simple anuncio, el precio de la acción de AMD, que es un gigante, son las compañías mientras más grandes son, más pesadas son para moverse. Y sobre todo para subir un 35%. Exactamente, la compañía ganó un tercio de valor, algo que le costó, no sé, 40 años ganar, lo ganó en un día. Pero que fue toda la formalización de dos abogados firmando un contrato en el cual uno le prometía que le iba a entregar chip en el futuro y el otro le prometía que en el mejor de los casos le iba a pagar con la plata de los accionistas que pagaron más por el anuncio del acuerdo. Exactamente, es básicamente eso. Yo es lo que siempre pregunto, bueno, ¿cuántas de estas transacciones suman al GDP, al PBI? Y la verdad que son muy poquitas, porque de vuelta siempre el mismo dinero que está dando vuelta. Acá ni siquiera se trasladó dinero, es decir, fueron todos acuerdos de que te voy a pagar. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque de alguna manera vemos que el precio de AMD sube, ¿no es cierto? Y que muchas veces esto se hace para cumplir con guidance anteriores. Sí. Es decir, con promesas de ventas de los CEO del trimestre anterior, entonces necesitan después cumplir con estas promesas de venta. Entonces acá se da la promesa de venta. Pero fijémonos en lo siguiente, si ahora AMD vale muchísimo más, lo que después el accionista le tendría que pedir es mayor ganancia por acción, sí. Ganancia por acción. Es decir, no es que este es un juego, digamos, de un juego de la silla, es decir, de alguna manera en algún lado después esto termina ajustando porque nos falta una silla en todo esto. Esto obviamente siempre hacemos la aclaración, no es recomendación de compra ni de venta, obviamente siempre consulten con su asesor financiero, pero de alguna manera me parece algo que es llamativo. ¿Por qué? Porque esto que sube ahora, si después no muestran los resultados, yo le voy a tener que pedir más retorno por esa acción. Y acá se empiezan a complejizar las cosas. Pero lo mismo pasó con Nvidia y OpenAI. Sí, es similar. Ha habido varios, el mismo con Oracle, Oracle y Nvidia, que no fue también. Lo mismo, por ejemplo, no sé, el acuerdo de... cualquiera te podría mencionarse. Nvidia creo que fue con Oracle. OpenAI con Oracle. Yo te alquilo, OpenAI le dijo, perdón, lo que hace Oracle es, tiene un data center, básicamente un container lleno de placas de video y chips, que lo que hace es darte poder de procesamiento. OpenAI le dijo, yo te alquilo poder de procesamiento y Oracle le dijo, sí, como no, son 10 mil millones de dólares. Bueno, no tengo 10 mil millones de dólares. Y así de vuelta, después Nvidia le dice, toma, yo te doy los chips, pero dale el compute a esta, así te financian los chips y vos no tenés que gastar en chips, entonces no le cobres a OpenAI. Y empiezan a darse esas circularidades de vuelta que no... Claro, que no hay, digamos, como de alguna manera dinero genuino, que aparece, digamos, un crecimiento genuino, digamos, porque de alguna manera cuando Nvidia le dice, te doy chips, después me los pagas, aumenta en ventas, pero de alguna manera caen los inventarios. Empiezan a pasar cosas raras en la hoja de balance. Básicamente lo que sucede en la práctica es que la compañía se empieza a poner más cara. O sea, con $1 compras menos acciones de las que deberías haber comprado, básicamente. Y después va a tener menos retorno por la cantidad de dinero que puse. Exactamente. O se estira hacia el futuro, cuando me recupero todo el capital que invertí. Sí, vamos a ver ahora que presentan los próximos balances, porque es tan fácil manipular los balances que le pones, puedes marcar ventas como cuentas por cobrar y hacer cosas así. Yo lo voy a revisar bien. Pero bueno, vamos a ver cómo salen, a ver qué retorno sobre inversión están teniendo con estas cosas. No, ustedes, como siempre, esto no es recomendación de venta, no. En este caso mucho menos de compra, es simplemente la cuestión de presentar información, educar y ver todos estos conceptos con una segunda mirada, ¿verdad? Sí, básicamente es un poco el tema. Show me the money. Lo último que tenemos, como en lo geopolítico, es el reciente acuerdo entre Hamas y Israel. Por ahora no estamos hablando de un acuerdo de paz, fue sí un intercambio de rehenes y de prisioneros. Sí, estamos mucho más cerca que la semana pasada, por ejemplo. De hecho, si se llega a llegar a un acuerdo, hoy mismo Israel estaría retirando algo así como 70% de las tropas. Esto no es menor, y acá me parece que Trump tiene una parte, porque de alguna manera esta alianza que hizo con el mundo árabe, ¿no?, para, digamos, llevar a Hamas a la mesa, y por el otro lado la presión, digamos, militar de Israel, me parece que
de alguna manera fueron los elementos para llevar a este lugar. También ¿no? te puedo agregar la presión diplomática que le pusieron a Israel, básicamente con Francia, Reino Unido y otros grandes países reconociendo a Palestina como un Estado. Me parece que todo esto juega y que de alguna manera me parece que hay un perdedor también, de alguna manera, que es Putin. Esto es una opinión personal, pero ¿por qué? Porque de alguna manera, si estos conflictos en el Medio Oriente terminan, ya Estados Unidos y las potencias de Occidente dejan de tener foco ahí y van a volver el foco a Ucrania. A Ucrania, un tema que está medio abandonado por el mundo, ¿viste? El mundo es como, tiene como una torre y el ojo de Sauron que apunta en un lado, está mirando a Israel en este momento, pero tal vez vuelva a apuntar a Ucrania. ¿No? Bueno, sí. Temas para seguir. En esto lo que queda de la semana, ahora no mucho más, porque digamos teníamos para esta semana las minutas ayer y lo de Powell hoy. Powell nos dejó sin nada, así que el mercado se quedó con incertidumbre, pero bueno, desearles como siempre lo mejor para las ruedas que quedan. Es feriado en Argentina mañana, pero en Estados Unidos no, y seguimos la semana que viene con otro nuevo Wayful Talk. Muchas gracias por acompañarnos.